cómo se forman los volcanes, qué alimentos requiere tu cerebro, qué virtudes tienen los murciélagos, cómo tratar enfermedades con nanomedicina. Esto y mucho más en Científicamente. ¿Qué tal? Bienvenidos a una conversación más con académicos de la UNAM Campus Juriquilla. En esta ocasión vamos a abordar un tema por demás interesante, que es el de los nanomateriales, como nuevos materiales que revolucionan a la medicina día con día. Y para ello contamos con la participación de dos destacados investigadores del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, la doctora Carla Oyuki Juárez Moreno. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Y el doctor Ángel Ramón Hernández Martínez. Hola. Bueno, para iniciar con este tema, me gustaría que platicáramos un poco acerca de qué son los nanomateriales y de qué manera se han insertado en el campo de la medicina. Doctora Carla. Sí, bueno, muchas gracias. Pues los nanomateriales, justo su nombre lo indica, ¿no? Tienen un prefijo que es nano, significa pequeño o enano, y los materiales son eso, materiales muy pequeñitos en escalas en donde no podemos observarlos a simple vista. Necesitamos un equipo especial, pero son importantes porque estos materiales en esa escala tan pequeñita adquieren propiedades físicas y químicas que no tienen en la escala macrométrica, ¿no? Y por lo tanto han sido muy utilizados y se utilizan y se aplican muchísimo. Y doctor Ángel Ramón Hernández, ¿de qué manera se han incorporado estos nanomateriales al campo de la medicina? Porque bueno, podemos ver que hay múltiples aplicaciones de estos nanomateriales, pero específicamente en el diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades, ¿cómo se han involucrado? Bueno, justamente antes de que empezáramos la entrevista estábamos platicando, la doctora nos estaba aclarando que en México todavía no hay aprobación de materiales y no se aplican nanomateriales en el campo de la medicina. Sin embargo, en otros países ya los hay. Hay medicamentos de marca, comerciales, que se usan sobre todo para tratamiento de enfermedades de tipo cancerígeno en Estados Unidos, en Europa. Hay alrededor de unos 10 marcas de fármacos que se aplican en este campo. Y yo creo que en el futuro tendremos más, ¿no? La miniaturización en este caso de los dispositivos o de los fármacos, ¿es la virtud más importante de un nanomaterial o qué más aportan a la medicina el hecho de que sean materiales tan pequeños? Pues han tenido ventajas porque algunos nanomateriales, además de ser pequeñitos, permiten, por ejemplo, liberar de forma controlada o conservar las propiedades de un fármaco, evitar que sea tóxico de forma generalizada y que vaya a actuar en un sitio en particular. Algunos nanomateriales también se utilizan porque tienen, por ejemplo, propiedades luminiscentes y entonces sirven para la detección. Entonces, otros materiales son antibacterianos, es decir, pueden matar bacterias, hongos, o desnaturalizar virus, ¿no? Entonces, depende qué tipo de nanomaterial, tiene muchísimas propiedades, ¿no? El ser pequeñito les permite tener una actividad mucho más grande que el material en su estado macrométrico, ¿no? Claro. Doctor, me gustaría que nos pusiera un ejemplo justamente de esta área que habla, ¿no? La parte oncológica. ¿Cómo es que podemos ver representados los nanomateriales, si bien no en nuestro país, sí a nivel mundial? Bueno, no solamente en fármacos, ahorita tocó el tema, pero también en el diagnóstico. Muchos de estos materiales pueden mejorar las técnicas que tenemos para generar imágenes y con estas imágenes hacer diagnóstico. Mejoran el contraste, mejoran la calidad de la imagen. Entonces podemos aprovechar esas propiedades ópticas que tienen los nanomateriales para mandarlos de manera localizada a la región o a la parte local del cuerpo donde queremos obtener una imagen y la imagen se ve mejor, ¿no? Entonces esa es en la parte de diagnóstico. En la parte de tratamiento, los nanomateriales se usan normalmente como vehículo de transporte. Podemos, alrededor de la superficie de esos materiales, cuya propiedad es una de las más importantes, la superficie de los nanomateriales es mucho mayor que un material común. Podemos decorarlo con fármaco. Entonces, enviamos este transporte con una gran cantidad de fármaco y lo liberamos en la parte local, ¿no? Entonces, eso ha revolucionado la forma tradicional de ver la medicina, que normalmente es sistémica, es decir, lo aplicamos en el cuerpo,
dejamos que se distribuya en todo el cuerpo y después una pequeña cantidad llega a la parte local. Ahora lo podemos mandar directamente localizado, ¿no? Disminuyendo efectos secundarios y, bueno, todas las afecciones que pueden traer, ¿no? Y bajando incluso dosis. Claro. Que ahora platicáramos acerca del estado actual de los nanomateriales en la medicina, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, y quisiéramos este comparativo en cómo estamos, tanto a nivel aplicación como a nivel científico, y cómo nos vemos en contraste con otras potencias. Okay. Pues sí, los nanomateriales se aplican en muchísimos productos comerciales ya y en fármacos, y en Estados Unidos y en Europa existe la mayor regulación, ¿no? Se utiliza regulaciones para su fabricación, para su distribución y comercialización y también para su desecho. En el caso de Estados Unidos en particular, la Agencia de Drogas y Alimentos, o la FDA, como la conocemos nosotros, es la instancia que se encarga de regular esto. Y es la más próxima, ¿no? Es la más cercana. Y en el caso de Europa, la Organización para el Desarrollo Académico económico es la que regula todo esto, ¿no? Entonces, tomando estas dos instancias, México ha tratado de seguir estos protocolos de regulación. Y en México, digamos que también, por ser parte de la OSD, también regula mucho esto. Sin embargo, en México no existe una normativa oficial. Existen las NMX, que son normas voluntarias mexicanas, que todas las personas o los comerciantes, los fabricantes de nanomateriales pueden seguir, pero no es obligatorio, ¿no? Entonces un producto puede tener o no materiales y puede o no indicarlo. Y eso pues es importante en México, que estas normas voluntarias cambien a ser una norma oficial, porque ya con eso lleva una penalización en caso de no cumplirlo. En México quien se encarga de todo eso es la COFEPRIS, y la COFEPRIS tiene un comité que se llama de nuevas moléculas y es el que regula todo eso, ¿no? En el caso de México, por la contingencia sanitaria, el único medicamento aprobado de urgencia que tiene y contiene nanomateriales son las vacunas de RNA mensajero contra el SARS-CoV-2, y son los únicos medicamentos que se han aprobado en México. Los demás pues están justamente en evaluaciones, y pues como ya decía el doctor Ángel Ramón, en Estados Unidos sí existen fármacos de base nanotecnológica que se comercializan, pero en México todavía no. Y bueno, también platicando con ambos investigadores fuera del programa, nos comentaban que hay otros productos que, si bien no son considerados farmacéuticos, sí contienen estos nanomateriales, y que bueno, son de uso común en nuestro país porque no tienen que pasar por esta regulación. ¿Qué tipo de productos son de los que estaríamos hablando, doctor? Bueno, generalmente son productos de uso común que no necesariamente tienen una regulación tan estricta como los fármacos o los medicamentos o los alimentos. Es común que uno va al supermercado y encuentra ya cremas, cosméticos, detergente para la ropa que dice nanotecnología, ¿no? Entonces, al momento que ponen ahí nanotecnología, hacen pensar o presumir que usan estos nanomateriales. Sin embargo, al no existir una regulación estricta, sino voluntaria, como lo acaban de aclarar, esto no es del todo claro. Puede ser parte mercadotecnia y también puede ser parte de desarrollo tecnológico, ¿no? Sin embargo, sí, por ejemplo, las nanopartículas de plata son comúnmente socorridas para limpiar superficies y eliminar bacterias, ¿no? Entonces, los hemos visto que han proliferado en esta emergencia en los últimos 2 años, ¿no? Son algunos ejemplos de los que podemos mencionar. Muy bien. Y doctora Carla, ¿qué pasa con efectos secundarios, con reacciones adversas, con a lo mejor comportamientos moleculares que no se pueden ver a simple vista porque estamos hablando de nanomateriales? ¿Qué pasa en los laboratorios? Por ejemplo, específicamente aquí en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, ¿qué es lo que se observa o qué es lo que se analiza en un nanomaterial cuando lo estamos orientando hacia el campo de la medicina? ¿Qué tienen que ver ustedes? Bueno, justamente dentro de la ciencia de nanomateriales está un área que se adaptó justamente a estos nuevos materiales, ¿no? Es un área de toxicología que evalúa los efectos a corto, mediano y largo plazo
de los nanomateriales. Y no solo en el humano, sino también en el ecosistema, ¿no? En el medio ambiente. Entonces a esa área se le llama nanotoxicología y es digamos que el área o la rama de las nanociencias que se encarga de estudiar estos efectos. Porque, bueno, lleva un término que es tóxico, pero en realidad es porque se evalúa si hay alteraciones buenas o positivas o negativas, ¿no? Pero bueno, a la fecha se están haciendo apenas estudios de largo alcance. ¿Qué quiere decir esto? Evaluar qué hacen los nanomateriales en el largo tiempo, en generaciones, ¿no? Y para eso utilizamos pues líneas celulares o bacterias o inclusive plantas u hongos, ¿no? Que son modelos biológicos que se pueden tener en un laboratorio y estudiar los efectos en ellos. Claro. Me llama también la atención que hacía mención la doctora hace un momento de que en Estados Unidos sí existe una regulación para el desecho, para el depósito final de estos nanomateriales. ¿Por qué es importante considerar el desecho? Claro. Ya sea en la parte académica de investigación o en la parte industrial, cualquier proceso, cualquier actividad humana va a generar desechos. Entonces, cómo disponemos de ellos puede tener un impacto importante, yo no sé si bueno o malo, es algo que evaluar, pero puede tener un impacto en el medio ambiente y nosotros somos parte de ese ecosistema. Entonces, al final nos va a afectar. Últimamente yo he estado viendo noticias, he estado recibiendo noticias en mis redes sociales un poquito dramáticas donde mencionan que se encontró evidencia de nanoplásticos en la carne del salmón, en alguna playa, ¿no? O que ya se demostró que los pescados, los peces cuando son pescados vienen con estos nanoplásticos. Ese es un ejemplo de cómo las actividades y los desechos que generamos en cada una de esas actividades pueden llegar a rincones del ecosistema donde no sabemos y pues todo es un ciclo, ¿no? Entonces definitivamente puede tener alguna afectación y es importante en ese sentido pues apoyar estas investigaciones o estos esfuerzos que se realizan desde la academia para entender cuáles pueden ser esos impactos. No lo sabemos, ¿no? No sabemos si son buenos, si son malos. Y en ese sentido, pues es importante continuar, ¿no? Muy bien. Continuando con nuestra conversación con la doctora Carla Juárez Moreno y Ángel Hernández Martínez, quisiera que nos platicaran ahora un poco hacia dónde va la investigación en nanomateriales orientados hacia la medicina, específicamente el caso mexicano. Ok, bueno, pues en México pues hay muchas universidades, pero bueno, dentro de la UNAM pues existen muchos centros ya de investigación o institutos de investigación que están desarrollando nanomateriales, no solo con aplicaciones médicas, ¿no? Pero la más importante pues es justamente esa. Yo considero que los nanomateriales de aplicación médica van a tener como 3 aplicaciones, ¿no? Uno va a ser para la entrega dirigida de fármacos o el reemplazo de enzimas y de sustitutos de enzimas y de fármacos. El otro es la ingeniería de tejidos, ¿no? Las prótesis, ingeniería de tejidos, y el otro creo que puede ser el diagnóstico, ¿no? De enfermedades. Entonces, en ese rubro pues se han desarrollado diferentes nanomateriales. Pueden ser nanomateriales basados en nanopartículas de metales como la plata, el oro, óxidos metálicos como las nanopartículas de óxido de zinc, óxido de cobre, que está adquiriendo muchísima importancia porque tienen todos estos propiedades contra bacterias, contra hongos, y se utilizan para, conjunto con los fármacos convencionales, poder combatir la resistencia que estos microorganismos están adquiriendo, ¿no? Hemos escuchado hablar de la resistencia a antibióticos. Entonces, eso se está utilizando, ¿no? Utilizar nanopartículas en combinación con fármacos para tener una sinergia y poder actuar mejor. La otra es pues contra el cáncer. Actualmente el reemplazo enzimático de enfermedades para curar ciertas enfermedades metabólicas también está siendo tratado a través de este tipo de, bueno, no tratado, pero estudiado a través de estos nanomateriales, y bueno, las prótesis y las órtesis, y también el diagnóstico, ¿no? Claro. ¿Algún ejemplo significativo de cómo se hacían las cosas antes en materia diagnóstica o de tratamiento y cómo se hacen actualmente o cómo se pretenden hacer? Wow, esa sí es una pregunta interesante. Pues yo consideraría que, pues, por ejemplo, en el área de terapia,
en la implementación, o inclusive antes, ¿no? Desde la forma en cómo esterilizar un quirófano o cómo recubrir un instrumental médico o quirúrgico, mencionabas tú hace tiempo catéteres, etcétera. A veces uno pensaría que es la introducción de un nanomaterial en el cuerpo, pero a veces es simplemente recubrir un instrumental para hacerlo más aséptico, ¿no? Eso ya es un hecho en México, por ejemplo, ¿no? Hay instrumental médico que ya contiene nanopartículas como recubrimiento, y eso hace mucho más ventajoso que no se contaminen con microorganismos y mantener la esterilidad. Pero ya introduciéndolo digamos, a un sistema vivo, pues, por ejemplo, mucho en la medicina o inclusive también en la alimentación se utilizan nanomateriales porque podemos encapsular. Pueden ser fármacos, pueden ser moléculas, vitaminas, sustancias activas que van a alargar la vida media en el organismo, o por ejemplo en los alimentos le van a dar un mayor valor nutracéutico, ¿no? Entonces la forma pues la ha revolucionado, ¿no? Ahora, aplicaciones, pues sí, por ejemplo, todos estos fármacos anticancerígenos que se han aplicado con nanomateriales, esa es la ventaja, tenerlos encapsulados para que podamos controlar su liberación y el tiempo de vida media o biodistribución en el cuerpo. Y entonces evitar, o no evitar, pero tratar de reducir los efectos secundarios tan graves de los quimioterapéuticos contra el cáncer, ¿no? Entonces yo pienso que eso es como lo mayor, pero obviamente pues nuestra intención es tener nanomateriales más personalizados, que podamos tener un diagnóstico más certero. Pues hay nanopartículas luminiscentes que son mucho mejores que los agentes de contraste que se utilizan, por ejemplo, para hacer todos estos estudios de imagen, ¿no? Entonces, pues sí hay bastante revolución, ¿no? En la ingeniería de tejidos, pues es otro campo muy fructífero, ¿no? Claro, ¿y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que sigue a la nanotecnología? Actualmente estamos escuchando lo que nos comenta la doctora Carla Oyuki Juárez, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué sigue de la nanotecnología o hacia dónde va esta nanotecnología en el campo médico? ¿Qué es lo que sueñan los investigadores actualmente con poder realizar? Bueno, por un lado lo que soñamos yo creo que es muy ambicioso. Tenemos en mente desarrollar varios dispositivos que podrían sonar de ciencia ficción, pero bueno, dispositivos que actualmente tenemos, por ejemplo, los celulares, hace 20 años hubieran sido ciencia ficción, ¿no? Nos interesa desarrollar y personalizar dispositivos para el diagnóstico y el prediagnóstico. Es más, antes del prediagnóstico nos interesa simplemente estar monitoreando bioparámetros que nos diga si la salud de las personas en determinado momento o a lo largo de un lapso de tiempo, cómo es, ¿no? Cómo va evolucionando. Un corredor, un maratonista, un nadador, cómo se comporta su cuerpo en un periodo de tiempo donde se ve sometido a un esfuerzo. Para eso queremos hacer, bueno, sensores, estos dispositivos que necesariamente para poder ser una realidad necesitan de la nanotecnología. Necesitamos de hacer dispositivos minúsculos, ahí la nanotecnología es clave. No es necesario y no es esta idea de introducir algo al cuerpo. De hecho, como bien lo acaba de decir mi colega, pues, pueden ser superficies decoradas con estos materiales, ¿no? Puede ser incluso algo como unos lentes como estos que quiere hacer Google, que estén monitoreando la temperatura de nuestro cuerpo, la cantidad de sudor que estamos emanando, la cantidad de sales y la concentración o la mezcla de sales que va en nuestro sudor. Incluso en el sudor pueden ir algunas biomoléculas. Entonces todo esto enfocado hacia la parte de la detección temprana de enfermedades, pues es algo con lo que la academia sueña para mejorar la calidad de vida de la población en general. Por el otro lado, hacia dónde estamos o debe de estar dirigido las investigaciones. Yo creo que por un lado está bien estos anhelos que tenemos, pero por el otro lado es importante continuar investigando cuáles son los efectos, como lo mencionamos en el primer bloque, cuáles son los efectos
que estos nanomateriales, cuando son desechados y llegan al ambiente, pueden llegar a tener, no solamente en el corto, sino también en el largo plazo. A veces desvalorizamos este tipo de investigaciones por irnos al desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces yo creo que también una parte importante es la parte de ciencia básica, el entender las relaciones físicas, químicas dentro de estos materiales con su entorno, ¿no? Claro, aquí la nanotecnología como un área multidisciplinar también incluye a la ética. Claro. ¿Platican de ética ustedes? Pues creo que toda la ciencia incluye la ética, ¿no? La bioética, sobre todo cuando estás trabajando con animales de experimentación o muestras de animales, incluyendo el humano, ¿no? Y claro que también existe la nanoética o algo, y sí se habla, ¿no? Se tiene que manejar mucho por varias cosas, ¿no? Porque a la falta o ante la falta de la regulación del uso y la comercialización y disposición, es sumamente importante que desde el inicio de las generaciones en la licenciatura y durante todo nuestro trabajo, les inculquemos a todos los alumnos y nosotros mismos el uso y el desecho adecuado de los nanomateriales, ¿no? Y también justamente hacer conciencia de que como hay un boom con los nanomateriales, no por poderlos sintetizar de forma rápida, tenemos que aplicarlos de forma desmesurada. Y algo muy importante de esto es evitar que nos suceda lo mismo que con los antibióticos, por ejemplo. Que el uso exacerbado de nanomateriales pueda provocar efectos desconocidos en los microorganismos y tenga un impacto negativo en el ambiente y por lo tanto también en nuestra salud, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, que se habla de ética en la nanotecnología, aunque hay pocas personas que están trabajando en eso, pero ya cada vez más las personas que trabajan en bioética están mirando esta área que, bueno, aparentemente es nueva para nosotros, pero pues tiene más de 20 años que se conoce, ¿no? Entonces, sí se habla. Y bueno, para finalizar con este programa, me gustaría que nos comentara, doctor, ¿qué debe saber el público en general acerca de la nanotecnología? Así de abierta la pregunta. Hace un momento platicaba acerca de que algunos estudiantes llegaban a los posgrados con ideas un tanto erróneas o un tanto ficticias de lo que deben de esperar de estudiar nanotecnología. En el público en general, ¿qué no debe creer el público y qué sí debe creer? Pregunta interesante. Ok. Bueno, yo creo que una idea relativamente cercana a lo que sí es la nanotecnología es pues no pensar que son materiales muy distintos a los que conocemos. Es decir, para los materiales a granel tenemos que tener en cuenta sus aspectos, por un lado, físicos, mecánicos, químicos. Y los nanomateriales no son diferentes en ese sentido, los tenemos que entender desde esas áreas, sus propiedades químicas, sus propiedades físicas, sus propiedades mecánicas. La diferencia de los nanomateriales con el resto de los materiales a granel son sus dimensiones. Claro que cuando entramos a tamaños de menos de 100 nanómetros, que es lo que dice la definición de un nanomaterial, surgen propiedades que normalmente esos materiales no tienen a granel, pero no son propiedades físicas o químicas, no son propiedades que desconozcamos, ¿no? Son propiedades que conocemos, que entendemos, que las podemos estudiar y que las podemos explicar bien. Lo interesante aquí es que nos abre posibilidades a materiales tradicionales que normalmente eran enfocados a un set de aplicaciones, ahora se abre su abanico en más aplicaciones porque les aparecen nuevas propiedades, ¿no? Yo creo que teniendo eso en cuenta, se puede quitar imágenes de ciencia ficción, hace rato comentábamos que no nos van a poner una cápsula donde vaya un nanochip y nos estén monitoreando y estén controlando la voluntad de las personas. O sea, eso es ciencia ficción, ¿no? Yo creo que es una pregunta difícil, yo espero que con eso conteste.
No, pues claro que sí, fue un tema por demás interesante el que hemos abordado hoy, el de nanomateriales, nuevos materiales que revolucionan a la medicina, y no me queda más que agradecerle a la doctora Carla-Oyuki Juárez Moreno por haber estado con nosotros. Muchas gracias, no, al contrario, muchas gracias. Invitarlos también a todos a que se den una vuelta por el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada aquí en el Campus Juriquilla, por supuesto en la ENES, y que visiten las redes sociales también del Cefata, porque pues son muy activos y siempre dan información de nanotecnología. Claro que sí. Y pues también agradecerle al doctor Ángel Ramón Hernández Martínez por haber estado con nosotros. Al contrario, el placer es mío. Agradezco la participación de nuestros invitados y a usted por habernos acompañado en esta emisión. Soy Julieta Espinosa y le invito a que esté con nosotros la próxima semana. Científicamente.